Al fin creo que me pude conectar. Bueno, amigos, ¿qué tal? Amigos del encuentro con Misha. La verdad es que ha sido un poco complicado conectarme, pero la señal está fallando un poquito, pero ya estamos acá. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar acerca de un mito, el mito de Eva y Lilith. Este mito de Eva, pues está básicamente en los versículos, en el Génesis de la Biblia. Y es en realidad sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es una reivindicación para la mujer. Este mito de Eva y Lilith es una propuesta de Elisa Quejeiro. La verdad es un libro sumamente interesante. Acá lo tengo para que lo vean. Se los recomiendo muchísimo porque en realidad es una resignificación para el lugar de la mujer. Y voy a estar hablando durante 3 sesiones, durante 3 videocápsulas de este tema. En el primero, pues estaremos hablando de Eva y Lilith. En el segundo, las hijas de Eva. Y en el tercero, las hijas de Lilith. En donde Elisa Quejeiro propone hacerlos a modo de arquetipos, en donde las cuales las mujeres nos vamos reencontrando, resignificando e identificando para poder visibilizarnos. Y bueno, hoy que voy a hablar de Eva y Lilith, pues es muy interesante porque de verdad que la Biblia pues es una tradición oral. ¿A qué me refiero con que es una tradición oral? Mucho se ha hablado de la Biblia y la mayoría de la gente no hemos leído la Biblia por completo. Por lo general es de oídas, de escuchas, eso que oí, que dijeron o que me enseñaron en alguna ocasión los que dicen que saben, ¿verdad? Y entonces, pues yo lo voy introyectando y lo voy repitiendo. Así es como la mayoría de los que sabemos un poquito de la Biblia, es como vamos asimilando o incorporando este conocimiento. Entonces, bueno, la Biblia en realidad pues fue una tradición oral que en un primer momento se escribió en hebreo y en arameo. Y ya después, posteriormente, se escribió en griego y en latín. Ya, pero mucho tiempo después, Martín Lutero decide traducirlo al alemán para que pues haya un mayor número de personas que puedan acceder a este conocimiento. Y entonces estamos hablando de que la Biblia ha sido traducida en más de 2000 idiomas y dialectos e impresa más de 7.500 billones de ejemplares. O sea, es una cosa de locura. De todos estos billones de ejemplares, en realidad yo quisiera saber cuántas personas en realidad han leído o han tenido acceso al análisis de este libro. A diferencia de que la Biblia es el primer lugar de ventas y no es leída a conciencia, podríamos diferenciarlo con el libro rojo, que sería el segundo lugar, o en el tercero, que aparece J.K. Rowling, que sin duda con su saga de Harry Potter hemos leído muchos a conciencia. Y bueno, decíamos que la Biblia ha sido transmitida en una cierta oralidad, ¿verdad? Hay que analizar muy bien los versículos de la Biblia. Y no porque la oralidad no sea importante, en realidad lo es, porque finalmente es a través de la oralidad que vamos muchas veces reconstruyendo nuestra historia, pero desde la inconsciencia, no desde la conciencia, ¿sí? Para poder construir nuestra historia interna, necesitamos tener el conocimiento de la historia externa, claro, pero necesitamos analizarla a conciencia. ¿Por qué? Porque la oralidad va omitiendo ciertos detalles. Y en esos detalles, ese amor por los detalles, es precisamente lo que va a dar a darnos una historia diferente a la que tenemos introyectada en este momento. Porque, bueno, ¿cuántos de nosotros no conocemos a Adán y a su pecadora esposa Eva? ¿No? Esto, como dice Elisa Quejeiro, pues puede resultar iluminador para unos y lapidario para otras, ¿verdad? Déjenme un poquito, ya saben que esta parte de compartir
Y en un sentido esto de iluminador para unos, pues estamos hablando particularmente de los varones, ¿no? Porque el lugar en el que se pone la mujer resulta ser lapidario, resulta ser... Ah, no, bueno, está bien, me tendría que salir. Ok, ni modo, ya lo compartiré en otro momento. Necesita ser lapidario, más bien dicho, sería lapidario para la mujer, que es la que va pagando el pato de ser mujer mala y pecadora. Lo voy a abrir, eso sí, para ver si tenemos... Hola Adri, qué bueno que nos estás acompañando en esta transmisión. Entonces, bueno, aquí hay algo que es muy importante, ¿no? En la Biblia se nos dice que Dios hizo todo y que el hombre lo tenía todo y que todo lo perdió por culpa de Eva, por esta pecadora mujer. Sin embargo, a pesar de que Eva lo tenía todo, nos ponen a una serpiente que es mala, ¿sí? Entonces nos van vendiendo, en esta oralidad, nos van vendiendo varias historias. Por un lado, como decía, la mujer es pecadora, ¿no? Por otro lado, la serpiente es mala como la carne de puerco. La siguiente es que Adán se influenciaba fácilmente y era una inocente palomita. Y la última es que Dios es capaz de enojarse tanto, muchísimo, y ser punitivo, al grado de castigar a sus hijos con lo peor si estos no lo obedecen. Esto es digno de analizarse también en otros sentidos, porque pensemos un poquito, y eso lo tocaré más adelante, en nuestro gobierno, ¿no? Si no obedeces, entonces te voy a castigar de la peor manera, ¿no? Que es privándote de tu libertad y haciendo un paralelismo. Sin embargo, bueno, esto ya más adelante, si queda tiempo, lo tocaré. Entonces, aquí lo importante es que una creencia es un pensamiento que se repite hasta convertirse en una verdad, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido repitiendo algo que además ni siquiera sabemos si es verdad y no lo hemos confirmado? De tal manera que llega un momento en que nos lo tragamos y nos lo creemos verdaderamente con el paso del tiempo. Ya no podemos distinguir entre lo que era real y lo que no lo era. ¿Por qué? Porque la historia fue repetida tantas y tantas y tantas veces que se quedó impregnada en nuestra piel, en nuestros pensamientos, en nuestros sentidos. Y gracias a esta forma de contar nuestra creación, el miedo, la culpa y el abandono se han quedado impregnados en nuestra existencia. ¿Por qué el miedo? El miedo a no hacer lo que nos piden que hagamos, ¿no? La culpa de no cumplir con ciertos regimientos y el abandono, porque si Dios, que es quien más me ama en la vida, no es capaz de amarme o es capaz de castigarme, entonces, ¿quién podrá amarme de verdad? ¿No? Y entonces, estas tres emociones o sensaciones van quedando impregnadas siempre a lo largo de toda la existencia humana. Y aquí me gustaría aclarar algo, porque vamos viviendo la vida con fe verdadera, ¿sí? O semiverdadera. Y nos dicen cree. No importa cómo, pero cree. Pero la fe no es, la verdadera fe no es ciega. Es aquella que, a pesar de haber transitado tras esta profunda oscuridad de la duda, se sigue manteniendo intacta. Y esto es un poquito parafraseando un poco a Søren Kierkegaard, que hablaba acerca de esto. Y esto a todo donde voy, porque Eva no nació para ser sumisa. Eva sabía lo que hacía perfectamente y tenía la claridad de sus consecuencias. Ella decidió, completamente en conciencia, completamente dueña de sí, alimentarse del conocimiento del árbol del bien y del mal, ¿no? El conocimiento de la ciencia. Y no solo desde este pensamiento egocentrista, porque van culpando a Eva como si fuera la terrible mujer, sin embargo, en un acto amoroso, decide compartirlo con su pareja, ¿no? Y quien, además con conocimiento de causa, porque Eva no lo engaña, no le miente, elige también comer del fruto prohibido, ¿no? Entonces, que además, dicho sea de paso, no se menciona que fuera una manzana, porque cuántas veces no hemos visto que
es una manzana. Un poco de mucho interesante, me imagino que ha de ser esta Pilar. Muy interesante y profundo el tema. Felicidades, Mitch, saludos. Gracias. Creo que ha de ser Pilar la que menciona que siempre es quien aparece cuando ponen un poco de mucho. Y bueno, como les decía, la manzana en realidad es se hereda posteriormente, ¿no? La manzana como fruto de tentación que inicia más o menos en el Imperio Romano con el arte de los primeros cristianos y este tipo de situaciones, y lo cual es normal. Porque, dado que desde tiempos sumamente antiguos, tanto como para griegos como romanos, la manzana simbolizaba sensualidad, belleza, amor, fertilidad y deseo, hasta convertirse en el símbolo del deseo erótico por excelencia. Por ejemplo, una manzana mordida era una invitación a lo carnal, o una manzana partida a la mitad, pues evidenciaba los genitales o la fertilidad femenina. Entonces, bueno, esto le va dando esta connotación. Por eso, en un sentido, yo creo que ponen la manzana, ¿no? Le adjudican la manzana porque en la Biblia jamás se dice que fuera una manzana. Es el fruto prohibido. Y en todo caso, como menciona Elisa, podría haber sido un higo. ¿Por qué? Porque de lo que se cubren después de haber comido del fruto prohibido son con hojas de higuera. Entonces, bueno, aquí la interpretación queda sujeta a lo largo del tiempo, porque algo que es real es que la Biblia ha sido traducida muchísimas veces. Y entonces también hay Biblias, como me parece que la Reina Valera, y esto porque mucho he escuchado a mi mamá decir, ella es cristiana, que la Reina Valera es la que conserva la realidad tal cual, sin tanta edición. Eso yo no lo sé. Pero bueno, veamos un poquito a lo que nos va diciendo la Biblia y las posibles interpretaciones, ¿no? Nos han hecho una serie de interpretaciones que van colonizándonos y nosotros nos los vamos tragando, introyectadas completitas, ¿verdad? Entonces, voy a empezar con un versículo del Génesis 2:18 y que dice, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ay, bueno, obviamente dice, le haré ayuda idónea, esa ayuda que sea su par, ¿no? Aquí cabe aclarar que según el Génesis 2:7-9, Dios sembró árboles deliciosos a la vista, buenos para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que en el centro del huerto había 2 árboles, no solo uno. Y esto tiene mucho sentido porque lo voy a explicar ahorita un poco más adelante. Y bueno, decíamos que le haré ayuda idónea. Esta ayuda idónea, ¿no? Que será paralela con él, será, no será su inferior, no será su superior, será idóneo, adecuado para que ambos puedan funcionar, ¿no? Algo que en esto de creación del Edén, se dice también en la Biblia, hay una frase que dice, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, para que lo labrara y lo guardase, quiere decir que el ser humano o el hombre trabajaba incluso en el Edén. No nada más acá que trabajaremos con el sudor de la frente, que bueno, eso ya es impuesto en el castigo, pero que ahorita hablaremos un poco acerca de este castigo, ¿verdad? Y entonces, para que lo labrara y lo guardase, ya trabajaba para poderlo cuidar, nada más que no involucraba, como decíamos, este sudor de la frente, ¿no? Y entonces a Eva se le culpa de que Adán tenga que trabajar, ¿verdad? Y pagar con el sudor de su frente por este castigo. Pero algo que es cierto, Eva no fue creada sino hasta el versículo 2, 21, 24, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la instrucción de que lo labrara y lo guardase y crear el Edén para que pudiera disfrutar de él y de todo esto, fue dada a Adán, no a Eva. Ojo, Eva sabía, pero ya por instrucción de Adán. Ajá. Entonces Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, morirás. ¿Sí? Adán, morirás, no moriréis, ¿no? Y entonces, bueno, aquí podemos ya hacer como múltiples interpretaciones. Pero de entrada, la instrucción Eva la recibe posteriormente por boca de Adán. Y vamos a ver por qué. Porque finalmente Eva conoce de esta instrucción. Y ojo, Eva no era nombrada Eva. Eva era nombrada varona. ¿Por qué? Porque del varón fue creada. Adán le pone el nombre y le pone varona en un primer instante. Y entonces, como decíamos, pues Dios dice que el hombre crea a Eva, o a varona en este primer momento, para que el hombre no estuviera solo y fuera su ayuda perfecta. Como decíamos, no inferior, no superior, su ayuda perfecta. ¿Y cuál es su ayuda perfecta? Nuevamente, en una interpretación, pues la que es de tu igual a igual. Porque solamente entre iguales, solamente entre pares, podemos crear, construir, ¿no? Ser mejor, yo qué sé. Pero bueno, porque esto me refiero a este tipo de versiones que otros van dando y que no cuestionamos. Pero que acá será importante cuestionar para poder resignificar estas creencias. ¿Sí? Y claro, hay muchas interpretaciones porque en un sentido dicen, bueno, es que Eva fue creada de la costilla de Adán. ¿Por qué? Porque Dios durmió a Adán y le extrajo una costilla y la rellenó con carne, ¿no? Y entonces hay gente que dice, bueno, en una interpretación Eva es inferior porque fue creada a través de un hueso menor. Y habrá quien diga que es de su misma esencia y por lo tanto son iguales. Y aquí tú elige la interpretación que más se acomode, porque finalmente los mitos van de eso, van reconstruyendo nuestras historias a partir de lo que nos va acomodando. Y entonces vamos a ver ahora lo que la serpiente comenta, ¿no? La serpiente, muy interesante y profundo el tema. Felicidades, mis saludos. Perdón, soy Marco Carpenter. Marco querido, muchas gracias. Sí, es un tema muy interesante porque todos nuestros mitos van recreando nuestra historia. De hecho, Alisa Quejeira lo pone como arquetipos, ¿no? Ya hablaremos en otras sesiones acerca de estos arquetipos, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo en este versículo del Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había creado, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente no está engañando a Eva. La serpiente le está hablando con total claridad. Le está diciendo en realidad lo que va a suceder. Por lo tanto, la serpiente no es mentirosa, sí es astuta, sí está poniendo a Eva a prueba a Eva. Mira qué interesante, ¿no? Entonces, sin embargo, Eva le dice, no, Dios no nos prohibió de todos los árboles del huerto. Dios prohibió solamente de uno y se lo aclara, ¿no? Ahora lo voy a comentar, pero quiero aclarar antes algo de la serpiente. En el occidente vemos a la serpiente como Satanás disfrazado. ¿A poco no lo han escuchado? Esto es bien interesante. Sin embargo, todo lo que estaba creado en el Edén había sido creado por manos de Dios. Por lo tanto, la serpiente también estaba creada por deseo de Dios, ¿sí? Y si vamos un poco más profundo, se dice que Dios lo crea todo y que sabe el presente, el pasado, el futuro y toda nuestra historia, que no hay secretos para Dios, aunque tengamos libre albedrío, ¿verdad? O en esencia, tengamos albedrío, no sé si tan libre. Entonces, sin embargo, en otras regiones, como en Oriente, por ejemplo, la serpiente representa la kundalini, es decir, esa energía que se encuentra, digamos, enroscada en el primer chakra, que estamos hablando de la energía del Muladhara, que así se le llama el primer chakra. Y cuando el Kundalini despierta, es decir, cuando esta serpiente despierta, el yogi practicante tiene control sobre la vida y la muerte.
Y en este paralelismo resulta muy interesante, porque en un sentido es lo que le pasó a Adán y Eva cuando despiertan esta energía o este conocimiento de la verdad, ¿no? De la vida y la muerte. Entonces, pues Adán y Eva también pasaron por este despertar de la conciencia, despertar de la verdad, de la vida y de la muerte. Interesantes los paralelismos. Pero bueno, te quiero contar que decíamos que la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de en medio del huerto, dijo Dios, de ahí no comeréis ni tocaréis, para que no muráis. Y aquí encontramos algo bien interesante, porque aunque, como decíamos, Eva no recibe la prohibición directa, sí la conoce, le agrega un plus, que es tocar, ni tocaréis. En un sentido, esto no está dicho en el versículo original, en el párrafo que le dice o que le da la instrucción a Adán, ¿no? Entonces, tocar es una mentira o un agregado. No sabemos si Eva lo está agregando o si en realidad esto es un cuchicheo chino entre Adán y Eva. Un cuchicheo chino es algo así como un teléfono descompuesto, ¿no? Como en esta transformación o modificación de la comunicación. Y entonces la serpiente le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. ¿Ah? Entonces, Eva sabe. Eva no es una víctima. Eva no es una tonta. Eva en conciencia decide, con todo el uso de sus facultades mentales y con toda la capacidad de elección que tiene en ese momento, elige tomar el fruto prohibido, ¿no? Y la serpiente no miente, porque Dios más adelante en Génesis 3:22 reafirma con las mismas palabras que dice la serpiente, le reafirma a lo que se interpreta que son sus ángeles, porque está hablando en plural, ¿no? Y no se sabe finalmente a quién se le habla. Pues, finalmente los hombres son como nosotros. ¿Nosotros quiénes? Y entonces se interpreta que a los ángeles. Pero también podría haber otras interpretaciones. ¿De quiénes más? Y entonces a mí me viene a la mente un poco la historia de Zeus, Afrodita y los dos dioses griegos, que son por supuesto posteriores, pero que tienen un fundamento, ¿no? Y que también son arquetipos, y que en algún momento también voy a retomar, terminando los arquetipos de Eva y Lilith, voy a retomar los arquetipos mitológicos griegos. Entonces, aquí, en otro versículo de la Biblia, dice que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó fruto y lo comió. Y tomó su fruto y lo comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y está bien bonito porque, como les decía, ella decide compartir con su pareja, ¿no? Aquí algo que no queda muy claro es por qué era malo que Adán y Eva accedieran al árbol del conocimiento. Eso no queda claro. ¿Por qué Dios no querría que fueran inmortales como Él? ¿O por qué al tener acceso al conocimiento los castiga para que tengan que sufrir y trabajar por el fruto de su alimento? Hola, Yoxa, qué bueno que estás por acá viendo también el programa. Entonces, pues bueno, también es como algo que se queda como extraño, porque en mi creencia Dios es bueno y Dios es amoroso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que da una instrucción y posteriormente castiga a sus hijos. Y ojo, aquí Adán y Eva no fueron expulsados para que no comieran del árbol de la inmortalidad. Más bien dicho, Adán y Eva fueron expulsados para que no comieran del árbol de la inmortalidad, porque ya habían comido del árbol del conocimiento, ¿sí? Y entonces al tener al haber comido del árbol del conocimiento, ellos iban a decir, bueno, y ahora pues quizás queramos ser inmortales, ¿no? Y entonces, he aquí que dijo que esta frase que les digo que Dios le dijo a sus ángeles, o
hablando en plural, ¿no? He aquí que el hombre es como uno de nosotros. ¿Nosotros quiénes? Sabiendo del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto está en Génesis 3:22, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí es como curioso poder observar esto que en un sentido resulta contradictorio. Entonces, en Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, por alguna razón, ellos supieron que estar desnudos era malo. Yo no sé por qué estar desnudos era malo, simplemente así se manifiesta en la Biblia, ¿no? Y entonces esto está muy bonito porque cuando escuchan la voz de Dios, ¿no? Pues se ponen muy nerviosos, se esconden en el huerto y cuando Dios les llama a Adán, le grita, ¿dónde estás tú? ¿No? Y entonces, esto les va a recordar mucho a muchas historias de varones, un poco inmaduro quizás, ¿no? Pero también la mujer en su respuesta, él le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces, un poquito tratando de ocultar lo que sucedía y un poquito echándose de cabeza porque pues cómo sabía que estaba desnudo y que estar desnudo era malo y entonces ante los ojos de Dios se esconde para ocultar su desnudez. Pero en un sentido, yo pensaría que la desnudez de la cual se habla no es la desnudez del cuerpo, sino la desnudez del alma, porque en un sentido vamos siendo transparentes como el agua, y esto siempre lo menciono, y al ser transparentes como el agua, nuestro cuerpo puede leerse, y eso también tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Puedo leerte a través de lo que eres o de lo que estás haciendo. Y entonces, pues bueno, Adán un poco infantil, ¿no? Le dice, no, así como que aviento no hice nada. Y entonces Dios le responde, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que comieses? Y en un sentido, en este momento, pareciera que no está enojado Dios, ¿no? No le pongo tono, no le podemos poner tono, sino las frases que utiliza no necesariamente indican que esté enojado. Y entonces el hombre, lindo él, responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bien ingenuo él, ¿verdad? Bien irresponsable, busca una culpable y pone a su mujer como la mala de la historia. Y él no se responsabiliza por lo que está sucediendo, por lo que sucedió. Y además, también, ¿no? Como en un sentido muy... pues, ¿cómo le podríamos llamar? No sabría cómo decirlo, pero le dice, la mujer que me diste por compañera, o sea, Dios, tú tuviste la culpa, ¿no? Tú me la diste, ella me lo dio, yo simplemente como borreguito, bueno, fui y comí. Entonces, bueno, pues aquí hablamos también un poco de esa infantilismo, ¿verdad? Oh, pero la mujer tampoco se quedó atrás. No vayas tú a pensar que esto es nada más una historia del varón, ¿no? Porque Dios le dijo a la mujer, ¿qué habéis hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó. Pero la serpiente no la había engañado. La serpiente había sido absolutamente verdadera. Entonces, Eva miente. Es verdad que la serpiente la incitó, sí. Que la puso a prueba, sí. Pero Eva, o varona, sabía, ¿sí? Entonces, esto está muy bonito porque en un sentido permite resignificar la historia de la mujer como una mujer que es capaz de pensar, de tomar decisiones para acceder al conocimiento del bien y del mal y que no nada más va a depender de las decisiones del varón, que también puede tomar sus propias decisiones para trascender, porque en un sentido abandonar el Edén es trascender a otra historia, ¿no? Y entonces, en este sentido, recordemos que cada vez que en los hebreos, cada vez que hay una situación fuerte o determinante, hay un cambio en el nombre, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, después de que Adán y Eva son expulsados,
Eva deja, más bien varona, deja de ser varona y entonces es nombrada por Adán por primera vez con el nombre de Eva. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero me gustaría decir cómo la primera persona que es castigada, o más bien que la primera persona, el primer ser que es castigado por haber desobedecido su mandato es la serpiente, a quien no se le pregunta nada. Si vemos, primero es Adán y Eva los consultados, ¿no? Adán es el primero en llamarse, porque además Adán fue el que recibió la instrucción, por eso es a él a quien se le llama, no a Eva. Y no es porque queramos como minimizarla, sino es para resignificar su lugar en la historia del ser mujer, ¿no? Entonces Dios le dice a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Aquí ya escuchamos a un Dios más enojado, ¿verdad? Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre tu pecho andarás. Y entonces acá nos hace pensar en que la serpiente, antes de arrastrarse como lo hacen ahora las serpientes, podía caminar o podía estar en 2 o 4 patas o de una manera diferente a la que está ahora, ¿no? Por esta instrucción en donde dicen que en la Biblia todo es como muy claro, ¿no? Entonces, comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es un castigo fuerte. La serpiente no tiene derecho a réplica, no le pregunta nada, simplemente, ¿no? Y aquí como Judas, ¿no? Tú cumpliste con tu labor, tú cumpliste con lo que te tocaba y el castigo no se te perdona, ¿verdad? Y a la mujer es curioso porque solamente le da 3 castigos, ¿no? Y en realidad muy pobres, a cada uno se le castiga dependiendo de la dimensión del pecado, por llamarlo de alguna manera. Y entonces a la mujer le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y aquí, bueno, el dolor de la mujer para parir, pues en un sentido podemos soportarlo. Pero una vez que nuestros bebés han nacido y están sanos, lo primero que decimos es gracias. Gracias porque está sano, porque está bien. Una madre que es amorosa. Y entonces en ese sentido hablamos de la reconexión con Dios. Es decir, a pesar del castigo, no estamos separadas de Dios, ¿sí? Y esto de que tu deseo será para tu marido, pues en algunas culturas sería lo más normal, ¿no? Sería lo más lógico, desear a mi pareja y no a otras personas. Además de que tu marido era el único que había en ese momento en la faz de la tierra, ¿no? Y él se enseñoreará de ti. Esto de enseñoreará de ti es complicado, porque el concepto de señor, ¿no?, surge ya en la edad de los tiempos feudales, ¿no?, en donde posteriormente se le da esta idea de señor. El señor es el que gobierna todas las tierras, dueño de todas las personas, de todos los frutos, de todos los animales, ¿no? Y entonces aquí valdría la pena reconsiderar qué significa enseñoreará, y no nada más de este concepto que surge a partir de la edad de los feudales, ¿no? ¿A qué se refería Dios con enseñoreará de ti? Es complicado poderle dar una versión real porque todo está sujeto a interpretaciones. Pero ahora vayamos con el castigo del varón, porque al varón se le castiga con 5 cosas y en un sentido es el más pesado de todos, ¿no? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, o sea, a ti, no a tu mujer, maldita será la tierra por tu causa, no por la causa de tu mujer. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es decir, tendrás que trabajar duro y fuerte, ¿no? Trabajabas, pero no tan arduamente. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo te convertirás. Y entonces está muy curioso porque en realidad Eva recibe el menor de los castigos. Y ojo, aquí algo que es importante,
de este versículo o de esto que dicen, tu deseo será para tu marido y de él se enseñoreará de ti, es lo que toman muchas religiones o muchas creencias para sobajar a la mujer y para hacerla pasar como un ser inferior sobre ella mande su marido. Sí, pero en realidad en el origen no era así. Eran para hacer la figura ideal. Ahora, a partir de ese momento, Eva, ¿no?, tiene un nombre, a partir de esta situación que trasciende. Y entonces Adán le llama a su mujer Eva, que Eva significa aquella que da la vida, madre de todos los vivientes. Y entonces no es conocida por la pecadora, no es conocida por la que me sacaron del paraíso. El mismo Adán le da un nombre que la honra. Y bueno, ya después de esto, pues después no se vuelve a saber nada de Eva hasta que pare a sus 2 hijos y ella, como decía, agradece, ¿no?, que Dios me mandó tener un varón, ¿no? Y entonces se acuerda de Dios, lo tiene presente. Sigo conectada con el vínculo con Dios, es decir, que nunca se desprende. Y entonces, a partir de esta historia, ya no vemos a una Eva que es sumisa, que es tonta, que la engañaron, sino vemos a una Eva resignificada, una Eva que es capaz de tomar sus decisiones. Mujer, eres capaz de tomar tus propias decisiones con conocimiento de causa y ahora sí que en cada decisión que tomes en un sentido simbólico vas alimentándote de esa sabiduría que te permitirá resignificar tu historia, trascender y cambiar tu nombre. ¿Sí? Aquí no tengo preguntas, nunca nadie me pregunta nada, o yo no sé si 2 comentarios. Bueno, pues no, nunca nadie me pregunta nada. Entonces yo, como decía Carla, ¿qué sentido tiene esto? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de Lilith. Por un lado está Eva. Y no podemos hablar mucho de Lilith porque en realidad Lilith no figura en la Biblia como tal, pero hay muchas historias que le van dando un sentido a esta existencia, a esta primera mujer que en creencia o que parte de una creencia de que existió antes de Eva, ¿sí? Toda Lilith es una mujer de naturaleza rebelde e insatisfecha. Y como les decía, parte de un mito. Y los mitos, ojo, ni son buenos ni son malos, pero sí son esenciales para la construcción, la deconstrucción y la reconstrucción de nosotros mismos. Para eso nos sirven los arquetipos, para poder resignificarnos o para poder seguir un camino de trascendencia. Voy observando estos arquetipos, me voy inspirando o coinspirando en ellos y entonces soy capaz de reconstruir mi historia interior, ¿no? A partir de esta historia exterior, reconstruyo mi historia interior. Y entonces en la Biblia también hay un versículo, una frase que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Dios les dijo, fructificad y multiplicaos. Y esto está en el Génesis 1, 27, 28. Antes de la creación de que Eva fue creada de la costilla de Adán. Y entonces, aquí está muy interesante porque se cree que hay una mujer antes de Eva que por alguna razón desapareció. No se sabe cómo. Y entonces hay muchos estudiosos del Torah, que es esta tradición oral hebrea, que van investigando, porque se dice que en la Biblia todo lo que está escrito tiene un sentido y que no hay errores. Y eso lo dicen los estudiosos de la Biblia, no hay errores. Y que si hay algo que aparece como error o que podría parecer un error, se tiene que investigar a profundidad. Es por eso que surgen estos estudiosos de la Torah. Entonces, a esta tradición de estudiar la verdad verdadera o profunda de la Biblia se le conoce como Mishnah.
el cual fue completado con muchas tradiciones orales hasta formar el Talmud, ¿sí? Olimpia, ¿qué tal, Olimpia? Gracias por estarme acompañando. Entonces, en estas tradiciones aparece Lilith como alguien que estuvo en algún momento dado, pero que fue tan rebelde que no estuvo de acuerdo en siempre estar abajo de Adán cuando estaban practicando una postura sexual. Ella quería una postura sexual diferente a la de que Adán estuviera sobre ella. Entonces, él se niega, ella no cede, él tampoco, y entonces pues ella decide irse. Y entonces vienen una serie de historias como que Lilith se va a recorrer el mundo, a encontrar otras formas, esta mujer insatisfecha que lo cuestiona todo y que quiere más cosas de las que tiene y que abandona incluso el Edén, aun cuando lo tenía todo, no le importa porque va a buscar algo más. Y esta Lilith tiene mucho que ver con la esencia que las mujeres tenemos en esta época actual, en este siglo XXI. Somos mujeres más rebeldes, que descubrimos más nuestra sensualidad, nuestro erotismo, que vamos retando y preguntando, que no nos supeditamos a la historia de un hombre. Y hay mujeres Lilith y hay mujeres Eva que pueden compartir su historia con un varón, pero desde la compañía que hará una Eva y la compañía que hará una mujer libre e independiente. Y hay algo que les quiero leer que también aparece como en esta Biblia, ¿no? Y dice: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla. Os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida. Toda planta verde les será para comer. Y esto lo dice en el Génesis 1, 29, 30. Les será para comer. ¿A quiénes les será para comer? Y entonces esto es algo que nos va dando la indicación de que existía alguien más antes de Eva. Y entonces nosotras somos esas hijas de Eva e hijas de Lilith, que vamos resignificando nuestra creencia. Y este planteamiento lo hago para que en lo sucesivo, en 15 días, que voy a estar hablando de las hijas de Eva, de estos arquetipos que van a ir marcando nuestra historia. Y seguramente tú te vas a identificar con alguno o algunos de ellos, porque muchos nos van habitando dependiendo de las etapas de transición por las cuales vamos recorriendo. Y bueno, de Lilith hay mucho por investigar, porque aunque no ha sido nombrada, es justo este silencio lo que la hace evidente, porque la van acallando. Lilith, Lilibet, ¿no? Y en un sentido se dice que está en canciones de cuna todas las noches en búsqueda de matar a los niños pequeños, que las hijas o a los hijos de Eva, pues en un sentido, y le van creando una historia de maldad. Y ojo, como la historia de Lilith, la rebelde, la que quería más, podía ser inspiradora para muchas otras mujeres, es que le van poniendo connotaciones más malignas. Por eso surge esta historia de a los hijos de ahora sí que a los hijos de Eva los matará, ¿no? Y entonces eso hace que la misma mujer se ponga en contra de esta mujer que va descubriendo su erotismo, su sensibilidad, esta mujer rebelde, y la mujer va cuestionando a la mujer. Y entonces ha llegado el momento de resignificar ambas historias para que ambas mujeres puedan resignificarse y encontrar a nuestra Eva o a nuestra Lilith en nuestro haber. Y bueno, pues de eso va esta transmisión. Katia Aguilar Tapia, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acompañándome. Y bueno, dado que no hay preguntas, que Adriana siempre le pregunta a todo el mundo, menos a mí, ¿verdad? Y sí me quejo. Y pues dado que no hay preguntas, pues concluyo con esta transmisión, pero no sin antes invitarlos a las actividades que tenemos en Cali Sique. Tenemos un taller viajero en donde tendremos un temazcal, ciencia, vida, transformación,
y trascendencia, no recuerdo el nombre muy bien, pero en donde tendremos un temazcal que nos ayudará a resignificar también estas creencias, estos orígenes, el antes y el después, un renacimiento, transformación y vida. Y bueno, pues solicita informes al 5545-390605. Y nos vemos dentro de 15 días. Mañana no te pierdas a Jaime Winkler y a Yuyo Bello, que tendrán del drama a la tragedia, será su tema. Y yo creo que va a estar muy interesante como todo lo que ellos hacen. Por mi parte es todo. Les mando un beso grande y nos vemos en 15 días.